de los Estados Unidos, son excluidos del sistema, que violan, matan. La zona de Honduras, Costa Rica, es la única que se está salvando, pero no se va a salvar. Es terrible. Y en eso consiste la nueva barbarie. Lo que sucede en Siria como respuesta es la nueva barbarie. Lo que seguramente vamos a ver de la evolución de Egipto es la nueva barbarie. Y está en el patio de Europa. Y hoy Milán, la mitad es del Levante. Es decir, que el conflicto del Levante está en París. No es que está en el Levante. Está en Milán. No es que está en el Levante. Si a esto se le suma el papel de una Rusia que está cumpliendo un rol, ya no es un sistema colectivista, es un sistema mafioso, nos vamos dando cuenta de qué manera hay que reiniciar una tradición humanista. Ahora, ¿es preciso dejar de lado toda la modernidad? No. Es preciso reintegrar los valores a este proceso de sabiduría y a esta tradición. Se necesita líderes y lideresas muy formados, muy informados, pero también muy formados en esas tradiciones, que se banquen la incomprensión colectiva, que batallen contra la opinión pública del momento, que no se muevan del lugar. Y hay un hijo que tuvo Europa y que tuvo Occidente. Esa hija, que es mujer, se llama América. Y es toda América, es toda América. Frente a China, que va a tener enormes dificultades de derechos humanos, agua, territorio, aunque ahora le estamos solucionando algunos problemas con la Patagonia en la Argentina, esa hija, que es América, tiene que poder dar respuesta y expresión a esos valores occidentales de esa, su tradición, sumarlos a toda la tradición de sabiduría indígena y ponerse como bloque continental, estoy hablando mucho más adelante, bloque continental de toda América. No hay que asustarse con Estados Unidos, va a ser una gran nación, pero ya no va a ser ya no es la política unilateral del mundo. Acá están las condiciones para que esa metanoia de Occidente pueda tener su lugar, su diálogo, su acuerdo con los sectores y las culturas orientales y asiáticas, básicamente empezando por la India. Y con esto termino. Yo creo que lo que no podemos hacer es no pensar. Que no pensar hoy es ser fascista. Que la incapacidad de reflexión está llevando a la región en muchos países a autoritarismos banales y populistas. Que no podemos caer en la vulgaridad del no pensamiento y del gesto. Que Uruguay, que es una nación buena y educada, no se merece una compañera tan chabacana como es la Argentina. Que yo quiero que mi país vuelva a tener algo del orden de los valores, de la educación y de la clase, y deje de ser un permanente histrionismo de vedette del Maipo. Yo le pido perdón de nuevo a los uruguayos. La región no está bien, pero la presidenta de Brasil está muy bien. La región debe hacer preservar los valores republicanos y democráticos. Las repúblicas son más importantes que las democracias porque son límites. Las democracias por sí solas no ponen límites. Si no hay república, las democracias son la dictadura del número circunstancial y del populismo.
Ser popular no es ser populista. Querer a un pueblo y respetar a un pueblo implica no ser demagogo. Y creo que es posible una política de verdad que sea honesta, que sea auténtica, que tenga nivel y que no ostente ni la mentira, ni la vulgaridad, ni el populismo chabacano que envenena a los pueblos sin darle su salida. Muchas gracias. Invitamos a los señores moderadores, señores Ladra y Tegaldo, a comenzar la ronda de preguntas. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos están llegando aquí a la mesa. Y que nosotros haremos además, porque en la previa hay temas, vivimos en tiempo presente y el tema de la coyuntura actual también va a estar presente en las preguntas. Pero justamente usted como mujer política, aunque diga que tiene ese 1% y que por eso está agradecida de estar acá, sigue siendo una mujer política y me gustaría saber qué opinión, más allá de lo que usted ya expresó acá en su conferencia, tiene de la situación que está viviendo hoy Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay, y cuáles serían esos caminos de salida, si es que los hay. Mire, a determinados gobiernos hay que ponerle límites, porque si no le pones límites te llevan puestos. Es todo lo que puedo decir. Usted refiere que nuestro gobierno debería marcar la cancha, entonces. Demasiado educados los uruguayos. Creo que esto no es falta de educación, pero hay que poner límites. Yo no puedo hablar de mi país en este... Yo puedo hablar de todo, porque a esta altura no represento a nadie. Pero creo que represento a millones de argentinos en este tema. Lo que el canciller Timerman está haciendo es un histrionismo menor, propio de un hombre vulgar, que responde a una visión conspirativa de la Presidente y que ha emprendido una empresa de venganza contra Bustillo. Ahora que hay corrupción, miren, de lo único que no duden en la Argentina es que hay corrupción. De lo único que no se puede dudar. Puede hasta no haber celulitis, miren lo que les digo, pero de corrupción no dudo. Entonces, frente a esto, el planteo es un impulso a la venganza, es un impulso del carácter. Y creo que hay que fijar límites. En la política argentina a mí me tocó un papel que me llevó al 1%. Yo no tengo problema, soy la misma. Confronté con la opinión pública porque era la mensajera a una fiesta de consumo que le decía, ahora vamos a tener que pagar, muchachos. Y vaya si lo vamos a pagar y lo estamos pagando. Pero la sociedad no quiere escuchar cuando está en la fiesta. Ahora que está pobre, dice Lilita, volvé. Y le digo, bueno, búsquenlo a Wiener, que es tan erótico, que lo eligieron de opositor. Pero hay una regla que yo aprendí. Con determinados caracteres o se marca la distancia o te llevan puestos. No se puede dialogar en términos educados, porque en realidad están buscando la vuelta para cooptarte. A mí me vencieron, pero no me cooptaron. Me vencieron. Esto puede cambiar, pero no me cooptaron. Y he visto a toda una oposición cooptada, desesperada por ir para que después... entonces creo que Uruguay le tiene que poner límites. Esto es una vergüenza histórica, una nueva vergüenza, porque hay que tener claro algo donde creo que actuamos bien. Yo defiendo la cuestión ambiental, nosotros la defendemos, pero entendimos que el derecho de circulación entre los países no podía ser vulnerado. Ahora está claro que esto lo manejaba el gobierno, porque no puede ser que durante todo el gobierno de Tabaré Vázquez no se liberaran las rutas y que asumió Mujica y se liberaran las rutas. En consecuencia, no había piquete, había gobierno piqueteando. Usted dice que el gobierno uruguayo tiene que poner límites. No, yo dije a determinados caracteres hay que poner límites, porque si no te llevan puesto. Hablando de mi experiencia, yo no soy quien para darle un consejo al presidente de la República de Uruguay. Reformulo entonces, la política de buena vecindad que está desarrollando el Poder Ejecutivo y Mujica, particularmente con Cristina Fernández, ¿es una política errada hoy? Tal cual está la coyuntura. Mire, yo no ingreso, yo tengo un enorme respeto por el presidente. Lo que digo es que uno puede ser un buen vecino con distancia. Es como cuando vas a los ágapes, vos podés tener una buena relación distante.
Y no quiero decir más porque si no voy a meter la pata. Se necesita un nuevo contrato social. Tengo que ser políticamente correcta, sobre todo en Uruguay. Ya que usted insistió bastante en su disertación sobre una concepción filosófica también, de una mirada actual a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, ¿se necesita en este lugar del mundo, en este Río de la Plata, un nuevo contrato social? Sí, absolutamente. Se necesitan otra clase dirigente, perdón. Se necesita una clase dirigente en todos los niveles que no esté atrapada en el presente y que no esté atrapada en el pasado. Que pueda entender que el mundo es mundo, que pueda tener una utopía humanista muy fuerte, un contrato social de la humanidad que incluya a todos. Se necesita un desafío de formación, ¿no? Y hay que hacerlo, se puede hacer. Nuestra generación, la más vieja, ustedes son más jóvenes, están más perdidos que nosotros. No los quiero deprimir. Muchas gracias. Pero nuestra generación, la de los 50, 55, 60, 65, tiene una gran oportunidad. Porque vio el sujeto de comunicación, pero fue sujeto de escritura. Hay rastros de lo que estoy diciendo. Que digo, ¿cómo se puede ser un dirigente si no se leyó Dostoyevsky? O no se leyó Shakespeare. Yo la verdad que tengo un problema hasta con los chicos de la coalición cívica, que ustedes ven que son bárbaros, pero que tienen una imposibilidad de lectura. Acá hay lenguaje, acá hay formación, acá hay historia, acá hay algo que se perdió. Los debates en los parlamentos son lastimosos. Los lenguajes en las asociaciones empresarias, estoy hablando no de esta, son reducidos a la coyuntura. Los debates en las cuestiones relegadas a los jueces empiezan por qué ser juez y a la media hora están discutiendo sueldo. Y no es que uno crea que con el conocimiento se salva, pero de la ignorancia no se sale, seguro. Con la ignorancia no se sale. Creo que tiene que haber una generación, tiene que haber un empoderamiento, tiene que haber una nueva mística en los jóvenes que vayan por nuevos caminos y donde el desafío del conocimiento sea no de este conocimiento menor. Yo creo en la formación académica, creo en la formación humanista. Ustedes han tenido presidentes que después ustedes lo juzgarán como personas, pero que han tenido. Sanguinetti es un hombre con una formación humanista. Ustedes pueden comprender las crisis. Fernando Enrique Cardoso ha sido un gran intelectual que ha posibilitado que Lula exista. Pero hay gente con otra formación. Necesitamos esto en los jóvenes. Es muy difícil sentarlos a que estudien. Salvo maestrías, posgrados, ¿me entiendes? Yo estoy hablando de la formación. Estoy muy preocupada por eso. Y creo que tenemos que salvar el mundo. ¿Sí? Yo soy redentorista, arielista diría, como Rodó, que ha tenido una gran influencia, Rodó, en todo el pensamiento intelectual, igual que Vasconcelos en México. Bueno, hay que retomar. Es redentorista, sí, en el sentido de salvación, sí. Emancipador, sí. Humanista, sí. Si quieren creer en Dios o no crean, pero mientras crean en los valores no importa. Doctora, usted alertó acá para América Latina sobre el papel de los populismos, sobre todo acá en la región. ¿Cómo observa el avance, por ejemplo, de presidentes como Hugo Chávez, incluso en su propio país? ¿No cree que eso es una dificultad para el avance de América Latina? Terrible. Los regímenes de Venezuela y de Argentina son terribles, porque son populistas y además muy corruptos. Todo esto que ha ocurrido en el Mercosur ahora con el tema de Paraguay. Mire, Paraguay necesita un análisis muy ponderado. Yo conozco profundamente el Paraguay porque he vivido toda la vida a 300 kilómetros.
Paraguay es un orden económico cuya parte fundamental está ligada a lo ilegal, desde siempre, y que no ha podido ser modificada por ningún gobierno, ni siquiera por el de Lugo. Cuando yo era chica, íbamos a Asunción siempre, porque yo vivía a 300 kilómetros. Yo vivía en una provincia del norte argentino, Chaco, que era pobre. Era muy pujante, pero era pobre, había pobres. Pero no había gente en la calle pidiendo. Entrábamos a Asunción, estaba la foto de Stroessner en todos lados, como ahora está la foto de Chávez. No hay que comparar a algunos con Fidel, hay que compararlos con Stroessner, que es lo que realmente son. El salvador de la patria. Y cuando llegábamos al centro de Asunción estaban los chicos limpiando parabrisas. Yo que nunca había visto a chicos pobres limpiando parabrisas a cambio de limosna, le pregunté a mi papá por qué pasaba eso y me dijo por Stroessner. Así que yo durante muchos años de mi vida lo culpaba de todo a Stroessner, es decir, a la dictadura. Hoy que hay chicos limpiando los parabrisas en todas las democracias, me pregunto si hay un orden por abajo que es mucho más permanente que las democracias y las dictaduras. En Paraguay, la cultura política está muy enraizada en las costumbres del Partido Colorado, que toma todos los partidos. Y la clase política está muy acostumbrada a la negociación en los parlamentos y el carguismo. Entonces lo que sucede en Paraguay está mucho más ligado al carguismo y me parece un muy mal precedente lo que hicieron con Lugo. Muy mal precedente, porque esto se va a repetir. Esto es lo que se llama coup d'état. La palabra golpe de Estado viene de coup d'état, de la Segunda y Tercera República Francesa, que eran distintas alianzas que llegaban al poder. Pasa que ahí se necesitaba el voto de confianza de la Asamblea, un sistema parlamentario clásico. Entonces una facción se retiraba y le quitaba apoyo al gobierno, caía el gobierno. Hubo hasta 30 gobiernos en un año. ¿Vieron algo parecido? Como pasó en algún momento en Italia. Porque a eso se llamaba coup d'état. Alianza, retiro de una facción. Esto es un coup d'état. En la Argentina, la caída de la Rúa, como yo lo declaré en la justicia, es un golpe de Estado. Es un coup d'état. Y la caída de Rodríguez Sá también, hasta que llegó Duhalde. Es más, cuando estaba Rodríguez Sá gobernando, a mí, en nombre de la Unidad Nacional, me ofrecieron ser ministra de Justicia. Pero ¿cómo se estaba gobernando otro presidente? El lunes era Duhalde el presidente y terminaron las muertes. ¿Y qué se puede esperar del Mercosur con Venezuela a partir de este 31 de julio? Mire, Venezuela tiene un líder a plazo fijo. Hay que ver cómo responde la sociedad venezolana. A mí no me preocupa los liderazgos, a mí me preocupa las culturas de las sociedades. ¿Volverá Venezuela? ¿Será Venezuela un país republicano? ¿Volverá Argentina por sus fueros? ¿Podrá ser republicana alguna vez? ¿Podremos tener la experiencia de una Dilma, mujer consistente, trabajadora, con nivel intelectual, que es una superación de Fernando Henrique y de Lula? ¿Podrá ser eso posible? ¿Podrán ustedes mantener esa decencia básica y esa cultura cívica en el medio de esta penetración que sufre el propio Uruguay, que parece territorial, pero que también es cultural? Escuchen lo que parece territorial, pero que también es cultural. Y lo digo yo, que veraneo en este país y amo este país desde que era chica. ¿Ah? Entonces, la respuesta es por las sociedades. Voy a irme a la sociedad argentina. ¿Pasa lo que pasa, pero pasa solamente por los gobiernos? ¿Cómo votó Alemania en la década del 40? ¿Cómo votó Italia en la década del 40?
cómo los pueblos llevaron a sus gobiernos a las guerras mundiales. Cómo aplaudían en la plaza a Hitler mientras estaban las cámaras de gas. Cómo eran posibles en una sociedad y en un país que sucedan las dos cosas. Algunos pidiendo la solución final y otros muriendo. Esa es la paradoja. Entonces me parece que hay que empezar a hablar de los pueblos. Tenemos que hablar de nosotros mismos y por eso la tradición de volver al sí mismo para construir un nosotros es imprescindible. Miren, Malraux, que tuvo un reportaje con Carlos Floría, que era director de la revista Criterio, una revista católica, pero de mucha apertura en la Argentina. Muchos de ustedes habrán recibido alguna vez la revista Criterio. Le hace un reportaje a Malraux, que era ministro de Cultura de Gaulle. Y le dijo, miren, el siglo XXI será espiritual o no será. Ahora, espiritual no es New Age, ¿se cuenta? Espiritual dice, miren, hay que volver a algunas tradiciones que tienen que ver con el adentro de las personas. Ya Erich Fromm, Jung, el inconsciente, miren, el inconsciente colectivo, que sería como una bolsa, como un estómago que tenemos acá, ¿no? Pero ya nadie duda del inconsciente, de nuestro inconsciente. Tenemos lo bueno y lo malo de la humanidad, pero está la humanidad inscripta. Están nuestras tradiciones, está nuestra genética, pero está la humanidad inscripta. Me parece que hay que volver ahí, que es duro, que hay muchos bonos, dirían los zazen, los budistas zazen, es decir, que hay mucha oscuridad, pero que hay un potencial creativo de una nueva humanidad enorme. Y creo que hay que llamar a estos enclaves. Yo armaría en América del Sur, por fuera de la política, por fuera, gente que realmente sienta y encarne, no que hable esto. ¿Vieron como en los congresos que hablan? Todos pavadas, pero no lo sienten. Que puedan encarnar eso y que puedan trabajar en eso. Creo que hay un grupo en Itamaraty. Yo les diría sinceramente y seriamente, lo único serio para mí en América del Sur hoy es Itamaraty. Fernando Henrique Cardoso le contestó a alguien, qué buen gobierno, Itamaraty es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Sí, pero yo hay muchas cosas, le dijo Fernando Henrique, que no puedo hacer, salvo que me lo ordene Itamaraty. Esta es una lógica que sigue de una nación, que sigue una estrategia, que tiene task force al servicio de una idea, que no se para en los fracasos, como pudo ser la intervención en Turquía. ¿Recuerdan el fracaso de Lula cuando pretende meterse decisivamente en la zona del Levante, pero que continúa, que avanza sobre sus propios errores, que corrige la propia corrupción del PT? Y creo que estamos en condiciones de replicar en distintos países algo parecido. Pero con este populismo es imposible. De Argentina y de Venezuela. ¿Vieron cómo corta? Argentina rompe el Mercosur. Y Venezuela también. Pero no lo rompe como país. Lo rompe por el populismo autoritario y fascista de sus propios gobiernos. Sin embargo, parece que hay un entendimiento entre las dos presidentas, entre Cristina Fernández y Dilma. Sí, formal, sí. Incluso para el ingreso de Venezuela. Sí, pero ahí hay que entender más al Partido de los Trabajadores y a Lula. De algo que ya fue votado por el Congreso, brasileño. En realidad solo quedaba la resistencia del Paraguay. Esta es la verdad. Del Senado paraguayo. Del Senado paraguayo. Nadie se atrevía al no. Mi propio partido, yo no voté. Yo me abstuve, pero mi partido, que era más viejo, estaban más la gente ligada a la centroizquierda, votó la incorporación. Todavía se puede subsanar, no entra hasta 4 años. Pero eso, a mí no me preocupa Venezuela, porque tiene plazo fijo.
Usted dice por la enfermedad de Chávez. Chávez. No, digo que tiene plazo fijo. El sistema. El sistema de Chávez tiene plazo fijo, dicen. Claro, el sistema. Lo mismo decían de Cuba, ¿no? Hace ¿Viste? años. Sí, pero es que Cuba terminó hace años también. La experiencia cubana, dice el Tao Te Ching, que cuando los sabios quieren retener, se convierten en ignorantes. Y yo creo que la gran cuestión de Cuba es que es un héroe que quiso retener. Es un sistema nacido para la liberación que quiso retener. Y ahí se fue la ignorancia. Esto en términos budistas, ¿no? Al desconocimiento. Una enorme experiencia de fracaso en materia de derechos humanos y de liberación, ¿eh? Que solo podía sostenerse con la Guerra Fría. Vamos a cumplir con algunas preguntas que también nos llegaron para irme echando en la charla. Le preguntan aquí uno de los asistentes, ¿cuál sería el rol de las universidades en ese nuevo humanismo que usted propone? Central. Yo integraría las facultades de filosofía con las de, por ejemplo, en medicina, neurobiología. Los aportes de la neurobiología son extraordinarios para dotar de sustento científico a muchas de las cosas que se discuten, y sumaría esa interdisciplina a las ciencias duras. Yo creo que el diálogo tiene que empezar en las universidades y que los distintos actores y también de los formados, de los escritores, de todos los que tienen vinculación con su propio inconsciente. Yo daría la palabra a los pintores, a los escritores, a los poetas, porque dice que la poesía busca a los poetas, no los poetas la poesía, como decía Whitman. Es decir, articularía con gerentes de empresas. Yo haría una mixtura para poder sacar lo que hay adentro. Y creo que habría muchísimos más niveles de consenso si cada uno habla desde su propia ciencia. Es decir, creo que hay muchos más acuerdos adentro de las personas que a partir de las propias competencias discursivas o de conocimiento. De hecho, cuando uno se va a una mesa, yo ando en todas las mesas, ustedes se dan cuenta que a mí la mesa me gusta, que tengo que hacer enormes esfuerzos por no comer. Y la verdad es que la mesa es la celebración de la unidad. Por algo, la mesa es la celebración del Shabbat, cuando empieza el Shabbat, el Día de Dios entre los judíos. La mesa es... De la Navidad. La mesa es la Eucaristía. La verdad que los curas impusieron un montón de cosas que no tienen sentido. Pero la última cena es el... Y cuando uno se sienta en una mesa de gente muy pobre, dice lo mismo que cuando uno está comiendo en la casa de muy ricos si se habla desde el corazón. Yo creo que ahí se pueden obtener muchos mayores consensos. Porque ahí en el corazón, que empieza a hablar el inconsciente, sacando todos los modos, todas las formas, todas las competencias, todo el quién es más importante, más prestigio, ¿vieron todas estas cuestiones? Empieza a aflorar lo común de la humanidad. Así que yo juntaría a todos. Juntaría a la gente de campo, que tiene un conocimiento... Bueno, Mujica tiene algo de eso, que todavía no se mudó de esa casa. Yo me estoy haciendo un rancho, pero mucho más lindo que el de Mujica. Porque yo, esos lugares como vive Mujica, ya no para tanto, no da la vida. Así que... ¿Lo está haciendo pero acá? tiene algo, vieron que él por ahí habla desde ese lugar, también se hace, pero habla desde ese lugar de una sabiduría campestre. Es un viejo adorable, que sabe muy bien hablar el idioma del pueblo. Bien, me quedó una cosa que usted dijo allí al pasar, habló de jóvenes idiotas útiles que murieron mientras los líderes montoneros conversaban con Macera. Ay, me van a matar. Es la verdad. El problema es la verdad que no tiene remedio. Las naciones que han tenido esta experiencia